Saludos, buenos días. Esperamos en Dios que todo esté yendo bien con ustedes, con su familia. Hace alrededor de 15 días publicamos nosotros un video, FaceTime, como lo hicimos en vivo, hablando de la situación penosa, lamentable que vive el país, sobre todo de la cultura de la violencia, entre otros aspectos, de la violencia generalizada. Pero tocábamos un punto muy importante, la violencia del Estado. Y nosotros hablamos de la violencia del Estado porque mucha gente, se habla mucho de violencia en los medios de comunicación, de la violencia policial, se habla de la violencia física, se habla de la violencia intrafamiliar, se habla mucho de ese tipo de violencia. Y la violencia en las calles, la violencia delictiva, los atracos, los asesinatos, las cosas que se están dando en el país, que antes era algo, vamos a decir, endémico, porque siempre existían casos de violencia, pero no existían casos de violencia generalizada como existe ahora, que en términos de salud pública se debería considerar como una epidemia en el país. Y eso ha trascendido de maneras que en algunos pueblos tranquilos, como el pueblo donde somos nosotros originarios, que era el pueblo de menor índice de asesinatos, ha trascendido. Y de alguna manera u otra, no solamente eso, sino que también se ha reflejado un incremento de los suicidios en la población nuestra. ¿Qué es la conclusión? Que todavía no se realiza, y eso existe porque los antecedentes y los estudios epidemiológicos, todo lo que tiene que ver con psicología social, con psicología de masa, genera una sola conclusión que la señalábamos el otro día: es la violencia acumulada que existe en el Estado de la República Dominicana del poder. El poder, el Estado dominicano, ejerce una violencia muy fuerte sobre su población. ¿Y qué es violencia? La violencia es realizar algo fuera de las normas. Si usted violenta una norma, usted está siendo violento. Entonces, el Estado dominicano, por historia, los gobiernos dominicanos han ejercido violencia sobre su gente. Y este gobierno, naturalmente el que está de turno, le toca hacerle la crítica, es el que está ejerciendo violencia. Sobre todo en estos tiempos donde la información está muy de moda y la gente se entera fácilmente y la gente ya conoce cosas que no se conocían antes, y por el predominio de la información y de la comunicación y el avance de ella, hace que también la gente aumente el morbo y comience la misma gente a analizar, a interpretar cosas y a llegar a conclusiones bien sabias. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el país. La principal causa de esa violencia generalizada es la violencia que ejercen los gobiernos sobre la población de su estado. Tal es el caso, por ejemplo, que debe mantenerse preso porque cometió un hecho de violencia también. El cantante, por ejemplo, que está preso en La Victoria, está preso, pero sin embargo, gente que se sabe que han tomado dinero o han hecho negocio desde sus funciones en el poder del gobierno, y que de hecho son casi seguros, solamente que no existe una sentencia porque la misma justicia lo defiende o los protege. No existe una sentencia, pero se está casi convencido, se está convencido completamente de que son gente corrupta, que ha tomado dinero del Estado, o si no, ha hecho cosas desde su poder para traficar con influencia, y en definitiva, en conclusión, son ambas cosas corrupción. Entonces, el pueblo está luchando contra la impunidad. ¿Qué sucede con la corrupción? El caso de la corrupción es que da pena, por ejemplo, que en un fin de semana hayan muerto 5 o 6 niños en el principal hospital de referencia nacional del país, en el hospital que mejor conocemos por La Angelita, en la capital, y que esos niños, la causa principal de su muerte es por hipoxia
y el caso más grave es que en ese momento no existía oxígeno en ese hospital de referencia nacional donde se atienden niños prematuros, neonatos complicados, y no existían oxígeno, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno populista? Cancelar a la doctora Nieves, que es la directora del hospital, que no consta nuestra profesora, una persona muy humana, muy seria, muy responsable. Entonces, la fiebre no está en la sábana, como decía el profesor Juan Bosch. La fiebre está en el cuerpo. Entonces, sí, es muy fácil quitar la sábana porque está caliente y el cuerpo todavía tiene la fiebre. Entonces, quitaron a la doctora Nieves, una chiva expiatoria, desacreditan a una persona que tiene años y años haciendo una labor encomiable no solamente en el sector salud, sino también en el sector de educación en salud. Y matan con esto la deficiencia que tiene el Estado. Cuando uno se roban quizá el dinero que se puede destinar al sistema precario que existe de salud en República Dominicana, entonces eso sí lo sueltan, y a otros entonces que no tienen quizás el pegue político o no tienen la influencia política, sí se mantienen presos. Es un sistema injusto, es un sistema muy violento, es un sistema que le da en la cara a la gente, y la gente, por ejemplo, ahí está la profesora que cancelaron del sistema del Ministerio de Educación, que toma la decisión de quitarse la vida de la manera que fuera. No lo queremos nosotros aquí con la palabra de nuestra divulgar la forma que lo hizo, pero la cancelaron. Pero en definitiva, señores, hasta que no se acabe esa violencia y hasta que esa corrupción no se acabe en República Dominicana y se le dé fin a la impunidad que existe allá, vamos a siguiendo teniendo todo este problema, que son unos sucesos que conllevan a otro, y donde empieza el problema es la deficiencia que tiene el Estado con relación a atacar la corrupción que hay en el gobierno, para que ese dinero que existe en la corrupción o tráfico de influencia, beneficiando a una empresa, o ellos mismos cogiendo los recursos que están dentro del presupuesto nacional de alguna manera u otra, hasta que eso no suceda, van a ir sucediendo este tipo de casos y de cosas, porque va a haber deficiencia en las instituciones que deben hacer su trabajo. Hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias por escucharme, y estoy aportando con lo que digo. Simplemente no quiero a sentir a nadie aludido. Si se quieren aludir, no hay problema tampoco, pero tengo la necesidad como dominicano de expresarme, de decir lo que siento, porque entiendo que esa es la forma de que debemos de hacer. Exigirle a ellos con nuestro discurso, con nuestras exigencias, con charlas, con lo que sea, y con las marchas al gobierno, que debe de hacer las cosas bien, porque todos los dominicanos estamos conscientes que ellos lo están haciendo mal. Muchísimas gracias.